quisiera presentar a nuestros panelistas de lujo esta mañana. Ares Naim Mejía Alcántara, que está en la Secretaría de la Función Pública como titular de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés. Está Luis Ortiz de la Concha, Counsel en Compliance. Y Facundo González del Solar, es director de Compliance para Latinoamérica de Siemens. Permítame leer brevemente alguna semblanza de cada uno. Ares es doctor en Derecho por la UNAM. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México desempeñó el cargo de coordinador de ponencia. Asimismo, laboró en el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal como director contencioso y de amparo. Luis Ortiz de la Concha tiene más de 15 años de experiencia en asuntos relacionados con cumplimiento, lucha contra la corrupción, lavado de dinero e impuestos. Se ha especializado en cumplimiento y procedimientos administrativos, licitación pública, recursos, procedimientos constitucionales y litigios administrativos, investigaciones y contratación pública. Su práctica se centra en asesor a compañías internacionales y mexicanas en el cumplimiento de la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero, los impuestos, la ética y la integridad. Además, tiene experiencia en la realización de investigaciones y en la realización de evaluaciones anticorrupción en México, América Central, América del Sur, sobre soborno, extorsión, antilavado de dinero, especializado en asesor a filiales estadounidenses y europeas que hacen negocios en América Latina. Finalmente, Facundo es abogado con amplia experiencia e historial relacionado con el manejo de investigaciones complejas de fraude, corrupción y otros asuntos relacionados, trabajando con equipos a nivel nacional como internacional. Ha colaborado en negocios y corporativos en relación con riesgos internacionales y problemas de cumplimiento en entornos críticos, y estuvo 12 años en el Poder Judicial de Argentina, ¿no? Y por segunda ocasión viene a vivir a México. Pues bienvenidos los tres. Gracias. Hay una serie de preguntas que se plantean en este panel, las voy a leer brevemente y cada quien pues conteste las que se considere más apto para responderlas. La primera pregunta es: ¿qué medidas puede tomar la autoridad para favorecer el cumplimiento de las empresas en materia de anticorrupción? Segundo, ¿qué ejemplos de programas anticorrupción exitosos hay en México? ¿Qué es lo que los ha hecho exitosos? ¿Cuáles son los riesgos más comunes de corrupción para las empresas y cómo es posible identificarlos y mitigarlos? ¿Qué elementos debe incluir un programa para establecer vías de denuncia sobre peticiones de soborno por parte de la autoridad? Hay una pregunta adicional que tiene que ver con esta ley de extinción de dominio y bueno, también la pongo a consideración de ustedes. Empezaríamos con Ares Naim Mejía Alcántara. Muchas gracias. Vamos a hacerlo de alguna manera ágil esto. ¿Podrías hablar por 10, 12 minutos? Y le pasamos la palabra a los demás y luego creo que hay intervención del público en este panel, así es que también reservaremos algunos minutos para esa parte. Adelante, Ares, muchas gracias. Con todo gusto, muchísimas gracias. Primero que nada, buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor estar aquí en esta mesa con personalidades tan importantes en la lucha contra la corrupción, tanto en el ámbito académico como en la práctica, como lo es don José Octavio López Presa, que todos sabemos de su historia. Y con Luis, que hemos coincidido en distintos paneles, y ahora con Facundo, pues bienvenido nuevamente a México y esperamos que estés muy cómodo. Bueno, por parte del gobierno, como titular de la Unidad de Ética y representando a la Secretaría de la Función Pública, es importante identificar que no sería apropiado ni correcto que nosotros señalemos como programas específicos o acciones específicas directas para la corrupción. ¿Por qué digo esto? En principio, porque hay que evitar el intervencionismo del Estado y lo que tenemos que tener es una labor coordinadora, que es muy diferente de estar señalando qué se debe hacer o qué no se debe hacer respecto de las empresas. Hay casos exitosos, reconocidos en el ámbito nacional e internacional. Las organizaciones de contadores públicos realizan distintos proyectos y programas específicos sobre auditoría
interna que proponen a las empresas en las cuales realizan sus actividades propiamente dicho, y externas con aquellas empresas que se realizan este tipo de actividades que tienen resultados exitosos. Sabemos que hay normas internacionales que regulan la lucha contra la corrupción y estas son importantes y han dado resultados. Entonces, ¿qué es o cuál es la labor en este sentido que tenemos que hacer dentro del gobierno? Uno, la promoción, porque así lo establece una convención internacional que ha suscrito nuestro país contra la corrupción. Y tenemos que fomentar, no solo dentro del gobierno, sino también hacia el sector empresarial, en que se establezcan planes, programas, principios que permitan la lucha contra la corrupción al interior de las empresas. ¿Por qué? Porque es un mandato internacional necesario. Lo dijo con mucha claridad la comisionada presidenta, que el día de hoy es nuestra anfitriona. No podemos hablar de justa competencia si existen prácticas corruptas. Las empresas del mismo sector no van a poder tener la misma posibilidad de presentar sus productos, bienes, servicios, no solo al gobierno, sino a otros particulares, cuando de por medio hay bases económicas para favorecer una contratación o la adquisición de un bien o un producto. Y esto no va a alentar la adecuada competencia. Entonces, si tenemos como prioridad tener un mejor país, donde haya mejores condiciones, donde se presten mejores servicios, la competencia es vital. Pero la competencia sobre una base equitativa que permita la justa lucha por la adquisición de contratos, sin que medie de por medio la corrupción. Entonces, es muy importante el respeto también a la organización gremial, ¿no? Las empresas están organizadas, asociadas y tienen estructuras que deben respetarse por el gobierno, que deben de fortalecerse para alcanzar los objetivos. Todo esto con miras a una equidad en la regulación y que no sea un sistema o un sentido que esté acompañado de otro tipo de intereses para favorecer a unos y perjudicar a otros, como ha sucedido en alguna ocasión. También tiene que haber un acompañamiento técnico de parte del gobierno, fortalecer el tipo de conocimiento, capacitación, proporcionar información que les permita a los empresarios, a las organizaciones empresariales, determinar qué prácticas son mejores, poner en la mesa algunas otras visiones que les permitan mejorar, implementar otras medidas que permitan garantizar el sistema y el funcionamiento. Y por otra parte, la estricta vigilancia del Estado respecto de las compras que realiza con las empresas que le prestan bienes y servicios. En ese sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 25, establece 7 puntos muy concretos para considerar que una empresa tiene o no una política de integridad empresarial. Estos 7 puntos pasan por tener un manual de organización y de procedimientos, por tener un código de conducta, por tener sistemas de control y vigilancia, sistemas adecuados de denuncia, sistemas de procesos de capacitación, políticas de recursos humanos y mecanismos de transparencia y publicidad de intereses. Sin embargo, esto solo está enunciado dentro del artículo 25. Entonces, no nos resuelve la problemática, porque podemos hablar en términos generales de un código de conducta, pero ¿qué es un código de conducta? ¿Qué hace a un código de conducta tal? Y eso es lo importante o lo que tenemos que identificar precisamente para que tengamos no solamente un trabajo homólogo, sino que permita equidad en la regulación. Entonces, ¿por qué un documento de 2 cuartillas puede ser considerado o no un código de conducta? ¿O cuántas cuartillas? ¿O cuántos articulados? ¿O qué elementos? Y eso es lo que estamos desarrollando en la Secretaría de la Función Pública. A partir de este mandato legal previsto en la Ley General de Responsabilidades, ha cambiado el diseño de la visión de las responsabilidades en el país, porque antes solo se focalizaba con la ley federal a los servidores públicos, a su comportamiento en las adquisiciones, en los procedimientos, y ahora se integra incluso la sanción a las personas físicas y morales que prestan servicios. Incluso el artículo 25 en concreto se refiere a una cuestión muy específica, que es considerar que cuando alguna empresa que cumpla con criterios de integridad empresarial se ve envuelta en un procedimiento sancionatorio administrativo, ¿no?, pueda ser considerado para efectos de la resolución el que tenga o no esta práctica para determinar el alcance de la misma. Entonces, se vuelve en un elemento
insisto, no donde el Estado pretende decirle a la empresa qué debe hacer, cómo debe hacerlo, sino para decirle y acompañar en este proceso que involucra una lucha conjunta contra la corrupción, qué elementos son los que puede considerarse dentro del Estado, están previamente establecidos en una norma y tienen un desarrollo que puede ser verificable para efectos de identificar si hay lugar o no a una política. Entonces, cuando hablamos de un código de conducta, lo que tenemos que señalar es ciertos elementos que ya están reconocidos en la doctrina internacional respecto de qué hace un código de conducta adecuado. Principios y valores, por ejemplo. No podemos tener un código de conducta que no establece principios y valores, que no establece objetivos, ¿no? Que no establece la visión, la misión de la empresa. No es lo mismo y por lo tanto, esto hay que ser muy claros, no podemos considerar que el mismo código de conducta para una empresa puede ser tomado, copiado e implementado para otra. Son elementos únicos en función de los objetivos, visiones y misiones que tiene la empresa. Tiene que establecer con claridad una serie de elementos que permita hacer garantizar que los miembros que pertenecen a esa empresa conocen el código. No es que lo publiquen los directores generales y que esté por ahí, sino que tiene que ser conocido por los miembros que componen la compañía, ¿no? Tiene que ser suscrito, tiene que ser asimilado, ¿no? Y así cada uno de estos puntos. Podemos hablar de los sistemas y procesos de capacitación. Aquí no se refiere a las materias técnicas duras de cada empresa, no se refiere a los ámbitos específicos de su desarrollo, sino a capacitaciones en conductas éticas, a entendimiento de parte de los miembros que integran la organización de cuál es el comportamiento al que deben aspirar, y esto debe ser demostrable, no a través de una plática que fue un amigo a darles, sino tenemos que tener elementos objetivos que nos permitan identificar que quien dio esa capacitación efectivamente cuenta con las habilidades y conocimientos y expertise para poder considerar como válido esa capacitación. Tenemos que establecer mecanismos de transparencia y publicidad de intereses. Es un tema muy amplio y tengo 10 minutos, nos condena el tiempo. Por eso estoy refiriéndome en temas específicos a lo que ya estamos haciendo. Pero quiero señalar y detenerme en este punto específicamente, porque uno de los elementos importantes al que debemos de hacer frente para la lucha contra la corrupción es el conflicto de interés. Entonces, si alguien tiene intereses, todos tenemos intereses, esa es la primera regla para entender los conflictos de intereses. Todos en este mundo tenemos intereses porque todos tenemos familia, todos hemos tenido trabajos, todos tenemos amistades, gente que queremos que les vaya bien. El problema no es tener intereses, el problema es que estos intereses a veces entran en conflicto con lo que hacemos. En el caso del gobierno, cuando tomamos la determinación de a quién se contrata, cuando tomamos la determinación de a quién le otorgo una licencia, cuando tomamos la determinación de a quién le voy a beneficiar al resolver una concesión, bueno, pues ahí pueden entrar en conflicto mis intereses, si yo además tengo preferencia por alguien específico por la relación que tengo con ellos, porque eso pierde objetividad. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante que dentro del artículo 25 se prevea que haya mecanismos de transparencia y publicidad de intereses. El proyecto que está desarrollando la Secretaría de la Función Pública de Integridad Empresarial busca que estos elementos puedan ser objetivizados, claramente identificables, medibles y cuantificables a efecto de poder entregar un distintivo que haga la diferencia entre un tipo de empresa y otra. El compromiso es de cada empresa, la responsabilidad es de los empresarios y del entorno gremial. El acompañamiento y la obligación del Estado de garantizar que las compras públicas sean adecuadas, transparentes y objetivas, no solamente va con la realización que lleva a cabo cada funcionario en el tema, sino en concreto con el acompañamiento que hace al sector empresarial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ares. Ahora tiene la palabra Luis Ortiz de la Concha.
10 Muchas minutos, gracias. por favor. ¿Mande? ¿15 minutos? 10 minutos. 20. Gracias. Es que Eres 10 buen negociador. No se puede. No se puede en 10 aventar el mensaje completo. Muy buenos días a todos. Un verdadero placer estar aquí con todos. Queridos colegas, amigos, alumnos, autoridades, con su venia inicio esta intervención y me encantaría una réplica después de parte de ustedes si fueran tan amables. Les dije que no invitaban las autoridades, pero bueno, aquí está, y el chiste es decirnos nuestras cosas como van. Ahora es un placer estar contigo otra vez en este foro, compartimos foro en la ONU y en otros grupos, y un verdadero honor. A los coordinadores del evento, muchas gracias por su amable coordinación y tan distinguida invitación. Con su permiso, nos hacen 4 o 5 preguntas iniciales, cada una de ellas tiene 4 subpreguntas, entonces voy a intentar irme más o menos en orden. Ahorita, antes, como preámbulo a las preguntas, pues lo que quiero que sepan es que a partir de ahorita pues ya les pueden quitar su casa si la arriendan, si hacen una segunda inversión, tienen un rancho, una casa, pues se las pueden quitar muy fácilmente, se las pueden vender y sin derecho a juicio o durante el proceso de juicio. Esa es la nueva extinción, la ley de extinción de dominio, que era la última intervención del tema, pero lo centro como un tema de llamado de atención. ¿Por qué? Porque dentro de un Estado de Derecho que no es 100% rígido, concreto y con el que todos estemos contentos, dicho de paso, estamos luchando contra él, las autoridades están haciendo un gran trabajo, están abriendo foros de consulta, foros de trabajo, pues eso nos da una idea de que viene, pero el tema es que hoy no está. Y al no estar hoy, pues todas estas legislaciones que tienden a la agresividad para contener el efecto de tajo, pues van a caer en temas de injusticia bastante arcaicos y precarios. Es regresar a la época de las cavernas donde no había juicio y automáticamente, porque creo que lo hiciste, pues ya eres automáticamente sospechoso, te golpeo y luego te pregunto, ¿no? En este caso, la extinción de dominio pues va sobre nuestros bienes involucrados, pero además se habla de una legislación todavía peor, que es la ley fiscal penal que ya viene en camino, y esta legislación fiscal hace graves delitos que no nos dan chance ni de defendernos. Automáticamente te vas a la cárcel. Se te olvida presentar 5 declaraciones en algunas de tus 107 empresas, en el caso de un consorcio gasolinero, y automáticamente pues ya extinción de dominio, pasa a dominio del sector privado. El gobierno, pues como le cuesta mucho trabajo mantenerlo, tiene la posibilidad de venderlo. Total, si al final pierde, pues te repartirán o te resarcirán el daño. Sabemos que en la cuantificación de intereses y daños el gobierno no es muy justo en ese tipo de temas, pero insisto, nos quedamos sin el Estado de Derecho y esa condición sin la cual no puede existir el régimen, que es la presunción de inocencia, ¿no? Alrededor de esto hay temas administrativos, desde luego, también hay penales. Y me voy a dirigir específicamente a aquellos donde se nos sugiere qué pedimos o qué quisiéramos sugerir a las autoridades para tratar estos temas. El primero es las medidas que puede tomar la autoridad. Pues habría que revisar en qué materia estamos hablando, porque llevamos 6 sexenios o 7 platicando sobre la lucha contra la corrupción y desmantelar la corrupción. Y desmantelar la corrupción, pues tendríamos que decir exactamente qué tipo de delitos, ¿no? Tenemos entre 15 y 14 tipologías que encuadran dentro de ella. Y dentro del cohecho, pues hay pasivo y activo, que doctrinalmente se da, pero para efecto de insertarlo dentro de la norma jurídica, tenemos que revisar a cuál nos estamos refiriendo primero. No es lo mismo que yo vaya y ofrezca y que el otro diga no, que yo vaya y prometa y automáticamente tengo que estar en la cárcel por eso, o que el que me pide por pedir solamente esté en la cárcel. Entonces, el contexto en el cual debemos de trabajar es primero la claridad sobre lo que queremos legislar para saber qué vamos a imponer. El segundo punto es recomendaciones al Estado. Bueno, la primera recomendación es vamos a trabajar realmente en esas fórmulas de no nepotismo y realmente erradicarlo, porque nos causa un daño tremendo. No es posible que ahorita, por más bien o más mal que no caiga la señora de los cochinitos o del cochinito, pues le haya caído un juez que curiosamente es la comadre o el yerno de aquel que, pues del partido del que desertó, y pues ya no tiene amigos ni ahorita, ni en la 4T, ni en la de antes, ¿no? Entonces es sujeta a una investigación y una medida cautelar que se sacaron de la manga para guardarla en su casa porque no tiene un domicilio conocido. Eso está perfectamente acotado y agregado desde la teoría pura del derecho penal. Eso no sucede en ningún caso, no existe ni con el menor robatero, como dicen por ahí, ni con el máximo robatero, ¿no? O con un político del que se le acuse XY. El segundo es la protección o la falta de protección. Ya basta de proteger al senador y al diputado que se salieron de una secretaría para entrar inmediatamente a gobierno y protegerse bajo el terrorífico fuero, ¿no? El fuero mal entendido, pues eso es algo que nos está dando ahorita en toda la torre porque no podemos investigarlos hasta que salen. En cambio, un particular ahorita le vas a quitar su casa, le vas a quitar su coche, le vas a quitar su terreno, las casas que viven en arrendamiento por una presunción de hecho. Entonces,
pues vamos a empezar a nivelar las materias y las fórmulas en que debemos y podemos investigar el delito, pero para que la cancha sea pareja para todos. Si no se convierte en un régimen de excepción, tanto el de la Ley Penal Fiscal nueva, como el de la extinción de dominio, como la categoría en la que se encuentra alguien que está con el fuero. Fue una promesa de campaña y tenemos que exigirla desde… Perdón, ahí va de regreso la bolita, desde el CPC, pero es algo que yo sé que están haciendo y que estamos discutiendo, porque a todos nos interesa tener claridad en el evento. Y si salen las cosas a la luz pública, pues también nos interesa como país saber que se están trabajando. Me quedan 5 minutos y me faltan 7 preguntas, pero vamos negociando el término, ¿no? El otro es la regulación del fuero y finalmente la política no regalos. Todavía llamamos a la función pública y no me pueden dar una explicación clara, ni quien me contesta la llamada ni en el área técnica. Y esto obedece a un tema que venía diciendo Ares correctamente. Antes no existía más que un manual que te decía, este es el manual como debes de implementar el artículo 25, antaño la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas. Y te dice, pues aquí está el manual, mira, 1, ten tu política, 2, cumple con el 25, 3, checa el FCPA, 4, revisa la OCDE, 5, checa el manual de la ONU para las empresas y el otro para el del gobierno. Y digo, pues eso no es un manual. Entonces también cuando voy al Ministerio Público le doy mi programa de cumplimiento. Aquí está el de la OCDE, le pongo mi nombre hasta arriba, lo firma el Consejo de Administración y listo. He estado en el Ministerio Público donde una hoja fue el tema mitigante, así se las pongo. Y otra donde la hoja no funcionó y les traje 10 legajos y me dijo, yo no los voy a leer. Entonces le digo, pues que no tienes que leerlo, no, tienes que revisar la evidencia y la circunstancia y checar que mi programa de cumplimiento, y aquí va el primer takeaway para todos, es que genere la evidencia necesaria para que te la puedas llevar al Ministerio Público, ante el organismo de investigación o ante tu consejo de administración. Segundo, ya no se vale tener un oficial de cumplimiento solito con 50,000 pesos o 100,000 pesos, ¿no? De sueldo. Tenemos que tener un organismo dentro de la empresa que sea el eje rector de la política, pero que también sea quien decida y diga, yo tomo la batuta, pero también tomo las responsabilidades y la investigación que venga sobre mí. Y me llamo director general, me llamo consejo de administración, me llamo órgano o comité de control. Ese se usa mucho para el tema del lavado de dinero y no tanto para el tema de anticorrupción. El otro punto es tener los programas claros. Ya no se vuelve solamente tener el escrito, que esté por escrito, con un oficial de cumplimiento, entrenamiento y capacitación, plan de comunicación y control, monitoreo y auditoría, correcta aplicación de la sanción, acción y reacción. Son los 7 pasos. Tenemos que meter el 8º y el 9º. El 9º es la sanción interna y la sanción externa. ¿Cuándo la empresa va a hacer self-disclosure? No solamente con COFESE, porque nos cae increíble el programa de Leniency que tienen aquí, es el mejor que existe y es un modelo a nivel internacional a seguir. Te quito la cárcel y te bajo las multas, 50, 30 y 20. Conforme vayan llegando los trancazos, ahí me los voy despachando. Pero si tenemos que transitar ese modelo, también demuéstrame en el caso de corrupción, en el caso de prevención del lavado de dinero, el tema de sustentabilidad de tu programa. 1, ¿es autosustentable? 2, ¿cuánto le has invertido? Y 3, ¿realmente está elaborado y efectuado conforme a lo que dijeron hace ratito? Ahorita que salió Álvaro le dije, no se vale que ya les aventaste toda la cátedra de riesgos y era mi tema central. Pero mira, considerando el tiempo, bienvenido. El tema de los riesgos es esencial. Y un abogado, que les quede claro, no sabe hacer riesgos. Un contador, a veces con la práctica. Tenemos que estudiar con los ingenieros, tenemos que saber qué es la criticidad, cuál es el índice, qué factor vas a utilizar, cómo es la fórmula de tal que n al cuadrado, si se puede o no se puede. Bueno, hay metodologías muy fáciles. Hay que mapear, señores, aunque no nos guste, todos los delitos de todos los estados, más los del Código Penal Federal, y hacerlos propios dentro de nuestra organización. Ya no se vale decir, pues el de cohecho, alto, medio, bajo, pues alto, ¿no? Sí, porque México dice que tiene un estándar alto. Ese es el índice de percepción. Eso no tiene nada que ver con tu programa de gestión de riesgos. El CPC tiene que tener su propia gestión de riesgos. La función pública tiene que tener su propia matriz de riesgos. La unidad de inteligencia financiera está haciendo un trabajo como nunca, el mejor que hemos visto en la historia de las WIFs de Latinoamérica. Y ese habla estrictamente de los riesgos del país. En estos días nos entregan la evaluación de riesgos, creo que viene Santiago Nieto, vino ayer, ya no sé en qué foro está porque es el Jet Set, y está en todos los foros, todo el mundo quiere un pedacito de Santiago Nieto, ¿no? Y la verdad, en buen sentido, bueno, mis pasantas luego les cuento. Bueno, otro tema. Entonces, si no se hace a través de la gestión de riesgos, tenemos que hacerlo. Y la otra es a través del tema de autosustentabilidad. 1, ¿es sustentable sí o no? Y esa es la relación y el proceso de la sociedad civil
con la ecología, con el medio ambiente que nos entra, no solamente el de los árboles y las plantas y el ecosistema, sino con nuestro medio ambiente en el que nos encontramos. Si tu programa de cumplimiento no pasa al test de autosustentabilidad, reprobado, vas para atrás. Y esa es la primera pregunta que yo como Ministerio Público te hubiera hecho sobre tu compliance program para que me digas que sí o que no. ¿Ya estoy en el tiempo? ¿No? Otros 15, venga. Y finalmente, les doy el takeaway. Hay que establecer primero el contexto en el cual estamos hablando. No es lo mismo soborno en un despacho de abogados que soborno que un despacho de contadores. Sobre el contexto vamos viendo cada una de las cosas y ahora sí les voy a decir cuáles son los riesgos. La metodología se las platico cuando quieran y de veras con un correo electrónico de manera gratuita les mando una matriz de riesgos perfecta, basada en ISO 31000. Me refiero perfecta a que está basada en 31000, no que porque la pongas ya te rifaste con el MP, para nada. Y los riesgos del Estado que nos pide José Octavio que tratemos aquí, perdón, de las empresas más comunes, pues obviamente el de soborno. Ya no se va a decir corrupción dentro de la empresa, se va a hablar de soborno y se va a hablar de extorsión. Soborno porque mi gente puede salir, y me refiero a la industria médica, a la industria de la farmacéutica, y el de regreso es la extorsión, porque la extorsión ahorita se ha convertido en un elemento de que ahora como no tienes programa de cumplimiento, eres extorsionable. Entonces ya estamos inclusive dándole el círculo perfecto al vicio total de lo que es un programa de cumplimiento. Todo eso para mí son los puntos más importantes y uno muy delicado, la facturación falsa, el deporte nacional. Es hora de que abramos el elemento de denuncia. Y la última pregunta que tiene que ver con eso es, me encantaría poder denunciar algo sin temer por mi vida. Me encantaría ir por un esquema de grupo de factureros, porque yo sí pago impuestos, a mí me retienen todos los días y ellos no les retienen nada. Y las facturas, aunque creamos que nos llamamos, decían, ¿cuáles son los casos de éxito? Shell, Exxon, General Motors, BP, todos ellos tienen casos de éxito. La mayoría a través del primer cachetadón y del primer trancazo que recibieron. Qué bueno, no que lo hayan recibido, pero qué bueno que lo tienen, ese es el punto. A trabajar sobre él y sobre él la línea de denuncia. Y para que la línea de denuncia funcione tiene que ser abierta, tiene que ser anónima y el gobierno también tiene que prevenir y tener listo el elemento de la denuncia, porque ahorita tú no es un tema de narcotráfico y te cuesta la vida. Denuncias un esquema de factura falsa a empresas transnacionales y ojo, sí les pasa. A las grandes sí les pasa. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que justificar un gasto. No es lo mismo donar y contribuir para la fiesta de fin de año del municipio que donar y contribuir a una campaña política o para obtener un permiso. Los tres, en sus tres niveles, más todo lo que se genera alrededor de ellos, tiene que estar debidamente analizado, entendido, mitigado y con los controles propios. No pongo un control para una bomba atómica cuando realmente solamente es un tema de cohecho. Entonces nos vamos a ir de manera proportionate, como dicen las leyes, proporcional a cada uno de los elementos. Mis 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quería decir, Luis, estoy de acuerdo contigo eso de tener oficiales de cumplimiento bien pagos. Luis dijo algo muy cierto recién, ¿no? Yo vengo de Siemens y tú hablaste de que las empresas, muchas empresas grandes lo han hecho bien por un trancazo, ¿sí? Entonces yo quería hablar del trancazo de Siemens, que es muy conocido. ¿Alguien tiene una estimación de cuánto nos salió la broma? ¿Apuestas? Vamos a hacer una subasta. ¿Quién se anima? ¿1.200 millones de dólares? Un poquito más. 1.600 millones de dólares. ¿Quién da más? Anda por ahí, ¿sí? Eso nos costó las multas y los abogados, como el señor acá, que son carísimos, investigadores, auditores y todo eso, ¿sí? Entonces, después de eso, Siemens tuvo que realmente hacer una transformación. Es una empresa de más de 450.000 empleados, ¿no? Y esa transformación es tan ambiciosa como la que quiere hacer su gobierno actual, ¿sí? ¿Cuál fue el secreto de Siemens? Lo mismo que yo estoy viendo aquí, ¿no? Esto es una transformación tan grande que no se puede llevar a cabo por un par de actores. Este es un cambio que tiene que involucrar a todo, es un cambio de cultura, ¿sí? Siempre se habla por qué los latinos cuando van a Estados Unidos respetan las normas y aquí no lo hacen, ¿no? Porque allí hay consecuencias. Y porque además hay todo un ambiente que propicia a eso, ¿no? Si yo estoy en Estados Unidos y voy a hacer algo ilegal, me siento juzgado por la mirada de la gente que está alrededor mío también, ¿no? Entonces hay una transformación cultural muy grande.
Eso fue el desafío de Siemens y eso es el desafío que yo tengo todos los días para continuar en esa línea, ¿sí? Si me preguntan a mí, ustedes, aquí Luis y Ares ya hablaron muy bien de la parte técnica, no me voy a seguir sobre el mismo punto, pero si yo tuviese que describir cuál es mi desafío como oficial de cumplimiento dentro de una empresa tan grande con tantos riesgos, yo les diría que yo me considero un vendedor, ¿sí?, del programa de cumplimiento, de los negocios éticos. Y como tal, le tengo que vender al negocio los beneficios de una conducta ética, ¿sí? Y tengo que fomentar dentro de la empresa una cultura de speak up, ¿sí? Eso es un desafío enorme en Latinoamérica, una cultura donde la gente se anime o tenga la posibilidad de decir lo que piensa. Si alguien está viendo un riesgo, que trabaje en un ambiente de trabajo donde haya lugar para estas actitudes, para hablar de riesgos, para hablar de dificultades, de problemas, ¿sí? Álvaro en el panel anterior habló de ese llamado telefónico. Bueno, tenemos que tener una cultura empresarial donde la gente confíe en que puede hacer ese llamado y salirse del apuro. Para esto es absolutamente fundamental el involucramiento de toda la empresa, pero sobre todo del top management. Si no hay, como le llaman en Estados Unidos, un tone from the top, que baje estas líneas de conducta, puedes tener el programa más lindo, el más robusto, pero es ineficiente, que parte de lo que también dijo el Departamento de Justicia en ese comunicado, ¿no?, anterior. No hablan ya tanto de la robustez, sino más bien de la eficacia. Puedes tener un programa con menos recursos, sin embargo la gente dentro de la empresa tiene la cultura, lo vive y es súper eficiente, ¿sí? Hay una cosa que yo siempre digo, le digo a mis clientes dentro de la empresa, ¿no?, a la gente, a los directores, a los gerentes, le digo, compliance es un poquito como calidad, ¿sí? No es responsabilidad del oficial de calidad. Ser compliance es una responsabilidad de toda la empresa. Si ustedes no lo viven, yo no lo voy a poder hacer por los 2.000 empleados que tengo en Latinoamérica. No tengo manera de estar en cualquier lugar. Lo que yo sí tengo que es comunicarle a ellos y tratar de que ellos se hagan responsables de las decisiones que tomen. Yo los tengo que informar, yo les tengo que explicar cuáles son los riesgos, yo les tengo que decir cuáles son las conductas correctas, yo los tengo que apoyar en todos los momentos en que se encuentran esas zonas grises, en el depende que hablaba Álvaro, ¿sí? Ahí tengo que estar yo y yo tengo que estar tan cerca del negocio como para que ellos sientan esa confianza de que yo voy a hacer correctamente y que yo quiero, igual que ellos, que hagamos negocios limpios para preservar a la empresa. Esa es un poco mi función y yo tengo que convencerlos a ellos que ese es el camino correcto, ¿sí? Lo que también tengo que transmitirle, y es fundamental que exista dentro de una empresa, es la accountability que tanto se habla, ¿sí? Que la gente entienda que ellos son responsables por las decisiones que toman. Y seguramente, y esto yo hoy cubro toda Latinoamérica, así que justamente en Brasil estamos en el medio de negociaciones o de discusiones, charlas con las autoridades por investigaciones que hay en el sector donde trabajamos, en uno de los sectores, y una de las cosas que me ha ayudado mucho para poder bajar mi mensaje es que hay empresarios que están siendo detenidos. Entonces, mi mensaje a ellos, a la gente de mi negocio es muy fácil. Yo no voy a ir preso como compliance officer, ojalá que no, ¿no? Eso quería el de Volkswagen. Pero lo que sí tienen que entender que son ustedes los que se están poniendo en riesgo. Olvídense de la empresa. Las empresas son figuras legales, somos personas al final del día los que estamos atrás de esas decisiones. Son sus familias, ¿sí? Eso es un poco lo que yo tengo que transmitir y lo que creo que como buenos abogados de cumplimiento, más allá de la parte técnica, que es fundamental y que tiene que estar muy bien hecha, hay que poder venderles a nuestros clientes internos, a las empresas, ¿sí? Este mensaje y que ellos realmente lo vivan y de esa manera crear un cambio cultural, ¿sí?
Siemens siempre están los primeros índices de los rankings de sustentabilidad, ¿sí? Porque también se ha hablado hoy en día mucho de sustentabilidad. Y gran parte de eso por la robustez y eficacia de su programa de compliance, ¿no? Entonces, un mensaje muy importante también es en el año 2006, cuando enfrentamos la crisis, esa crisis puso en jaque una empresa de más de 160 años de historia, de tradición, de orgullo. ¿Sí? Entonces hay muchísimas cosas en juego. Entonces hoy en día si queremos trascender, si queremos ser una empresa que se sostenga en el tiempo, no es solo tener un portfolio ecológico y prácticas ecológicas, sino también tener prácticas de compliance, ser éticos, tener ética en los negocios. Esa es la manera más segura de asegurarnos nuestra sustentabilidad. Entonces, si mi takeaway, ¿no?, de esta discusión y sin entrar en partes técnicos es fomentemos tanto en nuestro país, ¿sí? Yo me considero un poquito mexicano, es mi segunda casa, fomentemos tanto en nuestro país como en la empresa una cultura de speak up, una cultura de diálogo, una cultura de apertura y rompamos los tabúes de que ciertas cosas no se hablan, de que ciertas cosas no se dicen, ¿sí? Rompamos, animémonos a llamarle a las cosas por su nombre, siempre le digo a la empresa. Es muy gracioso cuando siempre te viene una consulta de algún vendedor, ¿no?, que parece que está hablando en otro idioma, porque empieza a hablar todos con diminutitivos y sustituciones de palabras. Nunca quiere decir, me pidieron una mordida. Y también entendamos por qué, y esto no es solo México, ¿no?, en todos los países, por qué al soborno se le llama mordida. ¿Sabemos por qué? ¿Entendemos por qué? Es una condición psicológica. Si le decimos mordida, que es algo chistoso, no estoy hablando y me puedo hacer un poquito güey, como dicen ustedes, ¿no? Ahora, es mucho más duro decir voy a pagar un soborno que decir voy a dar una mordida. O sea, hasta chistoso suena, ¿no? Entonces, el llamado aquí, mi evangelización, ¿sí?, es para que seamos transparentes, se habla mucho de transparencia, pero empieza por nosotros. Animémonos a romper los tabúes, rompamos estos tabúes culturales que tenemos, tanto en el país como dentro de la empresa. Muchas gracias. Como hay que ser abiertos, ¿puedo abrir al público alguna intervención? A ver, sí, ¿tiene alguien que le pase el micrófono? ¿Nos puede dar su nombre? Y una breve pregunta. Nada más, una duda. ¿Cumplimiento y ética es lo mismo? ¿O ética sería como el género y el cumplimiento de la especie? ¿O se puede lograr el programa de cumplimiento sin ética? ¿Qué piensan? Gracias. Sí, claro. Siempre hace eso Luis, empiezo yo. No, bueno, a ver, tenemos que entender que la ética es un concepto muy amplio. De hecho, nosotros en la administración pública, lo que nosotros hacemos, hablamos de la ética en el servicio público, ¿no? Ese conjunto de valores, de conductas que se estiman pertinentes para un servidor público que realiza una actividad dentro de una institución y que tiene una finalidad. Y esa finalidad no puede ser otra que el bienestar de la sociedad. Entonces, ¿qué conductas, qué valores tiene que tener un servidor público para realizar en el desempeño de su encargo sus actividades en beneficio de la sociedad? Ahora, dentro del ámbito del cumplimiento empresarial, no se puede tener una conducta de cumplimiento, un adecuado cumplimiento, si no se tiene una conducta ética respecto de la empresa y de las aspiraciones empresariales y del objetivo empresarial. Es imposible. Lo que se llama cumplimiento son esos elementos que están identificados tanto por las normas en algunos países, en el ámbito jurídico, por aquellas labores teóricas que han desarrollado organizaciones internacionales para establecer una serie de criterios, puntos específicos que deben de tener las empresas, o bien en el ámbito interno empresarial, ¿no?, para decir estas son las cosas con las que podemos garantizar
que se tiene un programa de cumplimiento. Porque a pesar de que se tengan programas de cumplimiento, no hay nada que garantice que alguien dentro de la empresa no pueda tener una conducta inapropiada que dañe a la empresa. O sea, no hay garantías. Lo que hacemos con la corrupción es ir cercando, eliminando espacios. Pero los seres humanos, como bien lo dijo Facundo, ¿no? Somos los que tomamos decisiones y podemos ser susceptibles de corrompernos. Entonces, finalmente, se eliminan las posibilidades en la medida que hay capacitación, que hay valores que son comprendidos por los miembros de la empresa, que hay programas de verificación internos, externos, auditorías, ¿no? Y que hay una serie de elementos. No podríamos hablar de cumplimiento sin ética. Brevísimo, el tema ético, la palabra ética simplemente es un vocablo griego y habla del ethos, habla de la razón, del bien, el ser, de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Si lees la Biblia y lees 4 compendios religiosos de otras, hablan exactamente del tema de la ética y te permiten discernir sobre esa parte, filosóficamente igual. El contexto es eminentemente filosófico. Después tienes la palabra integridad, la que no metiste en la ecuación. La parte integridad ya definida en el mundo coloquial como hacer lo que te corresponde sin que nadie te esté viendo, no necesariamente porque lo diga la norma, sino porque es moralmente o justamente correcto, pero si entras en el devenir legal, otro rollo. Y cumplimiento, pues cumplimiento normativo, y es el apodo que le dimos a compliance penal, fiscal, compliance laboral, compliance, ya todo el mundo hace compliance, siempre lo hemos hecho, ¿no? El tema es que ahora le dimos una connotación muy específica de cada tema. Yo estoy de acuerdo, el programa de cumplimiento de la empresa debe tener las dos connotaciones bajo el principio del código de ética, ¿no? ¿Alguien más del auditorio? ¿Cómo? ¿Todo tan claro? Sí, buenas tardes. Era una pregunta en relación con ¿Tu nombre, perdón? Gerardo Vázquez, ¿sí? Soy profesor en la UNAM. Y el tema precisamente de corrupción con el acuerdo de contrataciones públicas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Estuve hace 2 años ahí. Y bueno, me preguntaban todos los países, son más de 120 personas, ¿por qué México no formaba parte? Cuando son alrededor de, corríjanme, pero van a ser unos 40, 45 países que ya forman parte, y es un sistema que precisamente lo que fomenta es la transparencia internacional en la contratación pública, para que los países puedan ver quiénes son los jugadores y pues todo pueda ser más transparente por medio de un software que maneja la OMC. Y bueno, la pregunta era ¿por qué México no? No pude contestar, pedimos información a la sección de México, al grupo de México en Ginebra de la OMC, pues no nos contestaron. Curiosamente, los países que sí forman parte, pues son la mayoría de las economías de la OECD, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces, bueno, es un tema que yo creo que vale la pena que México, por lo menos, si no como miembro, como observador, puede estar en ese grupo de trabajo del Acuerdo de Contratación Pública de Compras Gubernamentales de la OMC, que promueve la transparencia internacional. Y la segunda, bueno, que parece también, como estaban comentando, llevamos 5 o 6 décadas tratando de combatir la corrupción, pero sigue resultando una paradoja que pues sea el Senado de Estados Unidos el que toque la puerta a México y diga que se está quemando tu casa, cuando, por ejemplo, en el caso de Pemex, las adjudicaciones directas a Hewlett Packard o lo de HBC en la zona del norte que estaban haciendo recepciones muy cuantiosas por parte del crimen organizado. Gracias. Mira, la primera yo no sabré decirte, yo no veo esa parte de gobierno. A mí me toca cobrarle a los particulares y pagarle los impuestos al gobierno. Y la segunda, esa sí te la puedo responder, en la parte de por qué Estados Unidos es el que levanta la mano, pues lo curioso es que ya fuimos nosotros los que levantamos la mano recientemente en temas de narcotráfico, y eso obedece a los convenios de colaboración y de información amplia. En materia fiscal hemos sido solicitantes de información de una manera que nunca se había visto antes, y te estoy hablando de los últimos 2 sexenios o 3, donde la parte fiscal nos interesa para prevenir el tema del lavado de dinero y para saber dónde está el dinero de nuestros connacionales que van a otros estados, invierten. No tiene nada de malo tener dinero en el extranjero,
pero como decíamos el otro día en un foro, mi querido Max, Santiago Nieto y yo, pero ¿por qué habrá un mexicano que quiera dejar su dinero en Libia, ¿no? Entonces, el acuerdo de información es no solo una herramienta dentro del gobierno, sino lo interesante es que sí, coincido contigo, hasta los 90 altos, principios de los 2000, México fue un eminente receptor de las noticias de corrupción por las multinacionales. Pero lo interesante es que ya se está revisando el aspecto desde el seno de la sociedad mexicana, donde ya vemos que empresa mexicana con empresa mexicana están sobornando y no utilizaron un solo dólar, por lo tanto no hay jurisdicción ni del Reino Unido ni de Estados Unidos. Entonces está cambiando la tendencia, sí, por supuesto que estamos 90-10 o 9-1 en este tipo de circunstancias donde el Reino Unido, Brasil, Colombia y Estados Unidos son los primeros en analizar el tema. Pero créanme que ya con el acuerdo de información amplia en materia fiscal para evitar los temas de doble tributación, sale mucha información de quién tiene información. Y luego también, otro que me darás la razón, en el tema de los Panama Papers, pues obviamente salieron una cantidad de cosas impresionantes. Desafortunadamente fue en el extranjero donde se dio esto y curiosamente había mexicanos ahí involucrados que tenían sus bienes, no digo si ilícitos o no, pero en Estados Unidos, y digo en Panamá, en las cuentas que utilizaban a través de los dos despachos clave que se utilizaban para esta transacción. Pues yo creo que los acuerdos de información van a cambiar y están empezando a modificar la circunstancia, pero un tema que es eminentemente responsabilidad de todos los que estamos aquí sentados, independientemente del trabajo o cargo, es denunciar. Si denunciamos aquí, sale de aquí, y si sale de aquí podemos hacer más que si nos llega nada más el efecto, como en el caso de Odebrecht, donde allá aceptan todo, aquí no decimos que no se investiga nada, finalmente empiezan pequeños esfuerzos y al paso de 3 o 4 años, las empresas con las que estamos sentados todos los días, alguno de sus subcontratantes o algo tuvo que ver con ellos, entonces se convierte en una plaga. ¿Y todo por qué? Porque nadie levantó la voz a tiempo, ¿no? Bueno, brevemente, tampoco sé por qué no ha sido parte México de esto que se comenta. Todos sabemos que la parte de las contrataciones a partir de este sexenio ya se ha concentrado en la Secretaría de Hacienda y en el caso de la participación de México dentro de este tipo de instrumentos internacionales, pues tiene que pasar previamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y en este caso por el área que opera este tipo de procedimientos. Sin embargo, me comprometo a analizar el tema y nos ponemos en contacto para ver qué información le puedo conseguir. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes o buen día. Soy Guillermo Valdés. La pregunta es, gracias, si en esta administración uno de los pilares o de sus propuestas principales es la lucha o contra la corrupción, ¿cómo justificar entonces adjudicaciones directas o los ataques a las instituciones? La Secretaría de la Función Pública, ¿qué está haciendo para ser congruente en esta lucha contra la corrupción? A ver, yo creo que hay una confusión de términos, lo digo respetuosamente. Las adquisiciones que realiza el Estado se realizan sobre las bases que establece las normas legales, tanto en obra pública como en el caso de la adquisición de bienes y servicios. Y en ambos casos las normas prevén 3 procedimientos para la contratación, que es todos identificamos la adquisición que se realiza de manera directa, la invitación que se hace de manera restringida y obviamente cuando se sale al concurso. No es discutible, por supuesto, que siempre será un ámbito importante el que las compras públicas salgan al máximo a la mayor cantidad de personas posibles para que puedan licitarse, se puedan concursar y obtener los resultados. Existen procedimientos de excepción y por ciertas circunstancias particulares en que se establece o se permite los otros 2 tipos de adquisiciones. Pero eso no significa que esos tipos de adquisiciones sean actos corruptos, o sea, están previstos en las normas. Entonces yo creo que lo que habría que señalar es el caso concreto. En tal caso no era adecuada la aplicación de la ley para esto y entonces podríamos revisar ese caso específico. Ahora, lo del ataque a las instituciones, pues no sé, también tendríamos que ver específicamente a qué nos referimos, porque tampoco podemos
establecer que una política pública nos puede gustar o no gustar, nos puede gustar un presidente o no, nos puede gustar un secretario de Estado o no gustarnos un secretario de Estado. Podemos estar de acuerdo en una política pública o en otra, o sugerir, eso es válido, pero eso no se convierte automáticamente en corrupción. Pues tenemos que señalar con claridad qué elementos son aquellos que hacen que se transgredan las normas, y lo demás es discutible. A lo mejor ustedes pueden coincidir o no coincidir con un elemento de la administración pública y es válido, ese diálogo nos enriquece, pero lo que no podemos es señalar que solo por el hecho de que no nos guste es corrupción. Entonces, son cosas completamente diferentes y con todo gusto, si hay un caso específico, de hecho un elemento importante al que hizo referencia Luis, es en la Secretaría de la Función Pública se ha puesto en marcha un programa de alertadores para que la gente pueda presentar denuncias, no sean sus datos públicos, puedan señalar aquellos elementos donde identifiquen actos de corrupción y se den las determinaciones. Me parece que esto es un elemento importante que ha llevado a cabo la Secretaría de la Función Pública para tratar de garantizar lo que en el mundo es considerado como un elemento fundamental, no, y que ha sido atacado por una visión como de soplones, pero la realidad es, si queremos luchar contra la corrupción, tenemos que tener instrumentos y gente que señala dónde está la corrupción, porque es imposible, como bien lo dijo Facundo, estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, estos elementos nos van a permitir realizar las investigaciones correspondientes, y yo los invitaría a que conocieran esta plataforma y en su caso propongan ahí o señalen las denuncias de corrupción que tengan. Hay 5 minutos más, ¿alguien quiere? ¿Puedo sumar en esta? Sí, claro. Pues lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno es que sí, efectivamente, la función está haciendo un trabajo espectacular. El área de ética, de coordinación, de transparencia y comunicación están muy activas con dependencias como la ONU, como PNUD. Están haciendo una labor increíble. Ahí viene una sorpresa muy interesante sobre las empresas que se registren y que trabajen bajo un sello de un distintivo especial. No voy a echar a perder la sorpresa, pero es un trabajo positivo y hay que crecer sobre eso. En base a tu pregunta, coincido con la respuesta, habría que revisar cada caso, pero por supuesto, si te refieres en la parte general a las subastas, cómo se han hecho la contratación pública actualmente, ¿voy bien? Va, pues no la rifamos. Pues sí, fatal. Adjudicación directa, investigación restringida. ¿Cuántos casos quieres ahorita de restringidas? Pues eso es totalmente el antiacuerdo que teníamos con el gobierno y lo que esperábamos. Hay que exigir totalmente el reversa. Ahora, si sus motivos tienen hasta ahorita, no conozco muchos, y en los que yo he tenido la fortuna de participar o donde han bloqueado mi empresa antes de entrar, ahí sí tengo mucho que decir y mucho cuestionar, que se dirima en los tribunales. Pero lo que sí es que ahorita hay un ámbito gris que no se ha podido clarificar, y demasiadas adjudicaciones directas hablan mal de gobierno. ¿Por qué? Porque no tienen entonces los controles. Ahora, hay que darles chance, llevan muy poquito tiempo en el gobierno y esto en teoría debe de, si hay urgencias, pues hagamos en lo urgente. En el tema de las pipas de huicochicoleo, súper cuestionable. En el tema de Dos Bocas, súper cuestionable. Pero hay que hablar de los casos en particular. Ahí están dos que yo someto al escrutinio público y que someto a la defensa jurídica. Y te puedo decir que sí, porque yo estoy participando en defensas de estos. Vamos bien, vamos de gane, nos está yendo padrísimo en la función pública porque están entendiendo el elemento, pero mi empresa ya está suspendida, 2.6 años y sin la posibilidad de que te levanten el caso ni con convalidación de garantías. Pues qué Estado de Derecho es ese, y la Corte ya habló, pues que vuelva a hablar y le volvemos a marcar hasta que hable, ¿no? Pero que digan las cosas en sentido. Ahora te está hablando un defensor, ¿no? Si sienten mi respuesta cargada a la empresa, pues siempre estará en sentido. Mientras no me contrate Ares, yo no puedo decir otra cosa, ¿no? Y eso no es corrupción, es simplemente revalorar la postura en la que estás. Prevaricato.